Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. En la antigüedad, el arte, el teatro grecorromano, empezaron a utilizar unas máscaras con las que cubrían su rostro, porque además las máscaras representaban al personaje que iban a caracterizar cada uno de los actores. Dicen que estas máscaras además tenían unos dispositivos, imagino yo, que eran una especie de conos, que ayudaban a que la voz se escuchara más fuerte y todos en el teatro pudieran escucharlos. Estas son las máscaras. Dice que con el tiempo pues se fueron adaptando, antes eran muy grandes, luego ya se fueron haciendo más pequeñas, y había el conflicto de que cuando utilizaban máscaras, pues la gente no podía distinguir si estaban contentos, si estaban tristes, y después inventaron aquellas máscaras, unas con sonrisas y otras enojadas. Y siempre que hablamos de teatro o que se habla del teatro, estos vienen siendo lo que representa al teatro. Bueno, ahorita vamos a ver por qué les estoy platicando acerca de las máscaras. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, gracias te damos porque en esta tarde tú nos permites estar aquí en tu casa de oración nuevamente, dispuestos para escuchar tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, abre nuestras mentes, para que podamos entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Abre mis labios, Señor, también para que yo hable tu palabra. Pon tus palabras en mi boca. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, estamos iniciando ya el sexto mes del año, junio, y ya estamos enfocándonos, estamos viendo Romanos 12 durante todo el año. Y en la mañana veíamos que ya nos estamos enfocando en los versículos 9 y 10. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, me ayudan a repetir esos dos versículos, versículos 9 y 10 de Romanos 12. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amando los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Bien. Nos vamos a enfocar el día de hoy a esa primera parte de este pasaje, que es: el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Y para eso lo vamos a hacer basándonos en la lectura bíblica que tuvimos hace un momento, en 1 de Pedro 1, del 17 al 23. Y específicamente el texto en el cual vamos a enfocarnos, o el que nos habla de este pasaje, el que nos habla acerca del amor sin fingimiento, es el versículo 22. Y quisiera pedirles que me ayuden a leer ese versículo 22. Ahorita vamos a recordar exactamente qué es lo que dice todo este pasaje, pero vamos a ver ese 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vamos a dividir el mensaje del día de hoy en 5 puntos. Vamos a tomar lo que es este pasaje, este versículo, y lo vamos a dividir en 5 partes. La primera, número 1, la purificación de nuestras almas. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Número 2, obediencia a la verdad. ¿Están siguiendo ahí en el pasaje? Número 3, ¿cuál creen ustedes que sea el número 3? ¿Cómo debe ser esa obediencia a la verdad? ¿O cómo fue nuestra purificación? Mediante el Espíritu. Número 4 sería para el amor fraternal no fingido. Y el número 5, ámense los unos a los otros. Entonces así lo vamos a estar viendo. Bien, la primera parte, dice el apóstol Pedro, en esta carta que escribió, dice: habiendo purificado vuestras almas. Para poder entender de qué está hablando el apóstol Pedro, tendríamos que leer el pasaje. En 1 de Pedro 1, Pedro inicia su carta y empieza a partir del versículo 15, si no me equivoco. En algunas Biblias que tienen títulos de temas, dice: es una exhortación a la vida en santidad.
nos está pidiendo, nos está exhortando a todos sus lectores que vivamos de una manera santa, de una manera pura. En la clase de escuela dominical de los jóvenes estamos viendo, temas bastante interesantes. Entre ellos estamos hablando acerca de la santificación. Y ahí aprendíamos cómo es que cuando somos salvos, es decir, algunos podríamos pensar que la meta de nuestra vida es poder obtener la salvación. Y no es así, sino que la salvación la obtenemos desde el momento en que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y creemos por la obra que Dios ha hecho en nosotros, porque Él nos da la fe para poder creer en Él. Entonces, si desde el momento en que creemos recibimos la salvación, ¿de qué se trata entonces la vida cristiana? La vida cristiana, o la meta de la vida cristiana, es la santificación. Es decir, desde el momento que creemos, iniciamos nosotros una carrera para llegar hacia ese punto, hacia esa meta, que es el llegar a ser como Cristo. Hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Esa es la santificación. Y es un proceso que se va dando durante toda nuestra vida. Es un proceso de día a día, de momento a momento. Es una lucha constante entre nosotros, entre nuestras pasiones, entre nuestros deseos, entre los deseos de nuestra carne y lo que Dios nos dice que debemos hacer y la manera en la que Dios nos pide que vivamos. Entonces, Pedro está hablando ahí, en este pasaje, nos está pidiendo, nos está exhortando a que vivamos de una manera sana. Y vamos a ver ahí, en el número 17, fíjense qué es lo que nos dice en el versículo 17, 1 de Pedro 1, versículo 17. ¿Cómo dice? Conducidos en temor. Ahí estamos hablando de esa peregrinación. ¿De qué peregrinación? Pues nuestra vida, la vida cristiana, esa carrera que emprendimos desde el momento en que creímos en nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, y si invocáis por Padre, si tú dices que Dios es tu Padre, pues entonces tienes que vivir de acuerdo a eso, tienes que vivir como un hijo de Dios. Se da mucho, por ejemplo, en los trabajos, digamos, que por ahí alguien, pues que tiene mucha influencia en un trabajo, pues recomienda a algún amigo, algún vecino, algún sobrino, no sé, y pues le dan el trabajo. Sí, pues es hijo de fulanito de tal y es una persona muy respetable, muy reconocida en su trabajo, en lo que él hace. Y resulta que cuando llega el recomendado, pues empieza a portarse mal y hacer cosas que no debe hacer y hacer un mal papel en su trabajo. ¿Y a quién está haciendo quedar mal? Pues al que lo recomendó, ¿verdad? Por eso siempre tenemos que tener mucho cuidado con a quién recomendamos, porque pues también es nuestro nombre el que está en juego, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa aquí. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que tener cuidado del testimonio que damos y tenemos que vivir como hijos de Dios. Si tú dices que Dios es tu Padre, entonces tienes que vivir de una manera recta delante de Él y delante de los hombres. Dice, de aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Es el Dios Todopoderoso, el juez de la tierra. Conducidos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación, reconociendo el poder y la fuerza de nuestro Dios, debemos de vivir con temor y con temblor delante de Él. Pero, al mismo tiempo, sabiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo dice el versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Bien, aquí Pedro está haciendo alusión a lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, Dios es el juez de toda la tierra. Sin embargo, Él mismo nos rescató de allá donde andábamos. Dice, de nuestra vana
manera de vivir. Nuestra vida no nos estaba llevando a nada. Estábamos perdidos en el pecado sin Dios. Era una vida vana que no conducía a nada. Sin embargo, de ahí Dios nos rescató para hacerla una vida digna, una vida que tiene una meta, una vida que tiene un fin. Versículo 19. Ven, aquí está hablando del costo que tuvo ese rescate, esa redención que Dios hizo de nuestras vidas. Que también lo tengamos presentes, para que nos motivemos a vivir de una manera santa. Dice, desde el versículo 18 nos venía hablando que Dios nos rescató y tuvo que pagar un gran precio. Un precio no de cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino que se tuvo que pagar algo que va mucho más allá, que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Un cordero sin manchas y sin contaminación. Versículo 20. Y esto es lo maravilloso, como Dios tenía ya ese plan divino, ese plan majestuoso para la humanidad. Pero déjame les digo una cosa que lo hace aún más sorprendente. No solamente lo tenía preparado para la humanidad en general, sino que lo tenía preparado y pensando en cada uno de nosotros. Y Él había designado desde antes de la fundación del mundo que nuestro Señor Jesucristo moriría por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser parte de ese pueblo y pudiéramos vivir para gloria y honra de su nombre. Desde antes de la fundación del mundo, aunque viene y se manifiesta a nosotros en este tiempo, o en el momento en que cada uno conocemos a nuestro Señor, es el momento en que conocemos ese plan de Dios, ese plan que Él tiene para nosotros, para nuestras vidas. Y es el momento en el que empieza ese peregrinaje, esa carrera hacia la santificación. Dice, y mediante el cual creéis, en el versículo 21, ¿de cuál creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sean en Dios? Estamos hablando de la fe, estamos hablando de todo eso tan maravilloso que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso Pedro, teniendo en cuenta todo eso, dice, habiendo purificado vuestras almas. Es decir, Dios purificó nuestras vidas y nos cambió de como éramos antes a través de todo esto que Él hizo, esta maravillosa obra del Señor Jesucristo en la cruz. En la mañana hablábamos de cómo Dios, bueno, en algún momento el pastor mencionó, nos ha purificado, nos ha lavado de nuestros pecados, ha lavado nuestro corazón. Sin embargo, cuando andamos ahí por el mundo, entre la sociedad, entre lo que existe, nos ensuciamos nuevamente y tenemos que ser purificados nuevamente, porque como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, y Pedro lo tenía bien presente, no lo entendió en ese momento, lo entendió después quizá, cuando Jesús trataba de lavarle los pies y le dice, no, yo no voy a permitir que tú me laves los pies a mí. Si no te lavo, Pedro, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y entonces Pedro le dice, bueno, entonces lávame todo, no solamente los pies, sino también la cabeza y todo mi cuerpo. Y Jesús le dice, no es necesario que seas lavado porque tú ya has sido purificado. Y es lo que pasa con nosotros, ya hemos sido cambiados, nuestras almas han sido purificadas. No tenemos que ser rescatados y salvados nuevamente, pero tenemos que ser limpiados constantemente de todos aquellos pecados que continuamente, de la forma en la que continuamente ofendemos a nuestro Dios. Y tenemos que hacerlo continuamente y no permitir que eso se vaya acumulando en nuestra vida, porque el pecado nos sigue apartando más y más de Dios cada vez. Me viene a la mente pues cómo
nos acabamos de cambiar, gracias a Dios, pero todavía no podemos instalar la lavadora. Hubo ahí algunos detalles, no se ha podido instalar la lavadora. Y ustedes saben, pues la ropa se va ensuciando durante la semana, ¿no? Y se va acumulando. Y el cesto de ropa se va haciendo más y más. Si no lavas continuamente, la ropa se va acumulando y va a llegar un momento en que te vas a pasar todo el día o varios días lavando porque no lo hiciste a tiempo. Entonces, lo mismo pasa con nuestra vida. Si permitimos que el pecado se acumule, cada vez va a ser más difícil poder retornar y poder llegar a estar nuevamente en paz con nuestro Dios. Por eso es algo que tenemos que hacer constantemente. La purificación de nuestras almas, ¿sí? El pedirle a Dios que nos perdone, que nos limpie nuevamente, para que podamos estar nuevamente en comunión con Él. Bien, eso es el punto número 1, la purificación de nuestras almas. Número 2, dice Pedro aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Bueno, la obediencia a la verdad, el haber creído en nuestro Señor Jesucristo, el haber recibido esa fe y el haber emprendido ese viaje o esa carrera del lado de Dios, el empezar a caminar con Cristo en nuestra vida. Esa es la obediencia. Pero no solamente la que hicimos en el momento en que fuimos salvados y en que fuimos rescatados, sino que la obediencia tiene que ser continua y diaria y constante y todos los días y a cada momento. Esa tiene que ser la obediencia para que nuestra alma pueda permanecer pura, pueda permanecer limpia, para que podamos estar en comunión con nuestro Dios constantemente. Dice Pedro también, y sería el punto número 3, que esa purificación se hizo mediante el Espíritu. Es la obra que Dios ha hecho en nosotros, mediante el Espíritu. Hace un momento leíamos Juan 3, que dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. Es la obra de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahora sí, vamos a llegar al punto número 4, que es el que estamos hablando el día de hoy, el tema del día de hoy, el amor fraternal no fingido. Es decir, Pedro nos está diciendo todo esto para finalmente darnos una instrucción o una petición, una exhortación a que vivamos amándonos unos a otros con amor fraternal no fingido. La palabra que se utiliza aquí en el griego, o de donde viene la palabra no fingido, es que sea un amor que no sea hipócrita. Y la palabra hipócrita, por ahí venía la palabra en griego, era la misma palabra que se utilizaba para los actores de ese tiempo. Esos actores que utilizaban máscaras y que representaban a alguien al que realmente eran. Y por eso hablaba yo al principio de las máscaras, porque así como los actores grecorromanos de la antigüedad utilizaban máscaras para personificar o representar a alguien que realmente no era, muchas veces nosotros como cristianos vivimos de esa manera, lamentablemente. Y utilizamos en todo tiempo una máscara para que otras personas puedan ver en nosotros algo que quizá no es realmente la verdad. Y entonces, incluso a veces nos cambiamos esas máscaras de acuerdo a lo que queramos representar y de acuerdo a quién nos estemos presentando, y nos ponemos, como les decía, la máscara que sonríe o la máscara que está triste, la que representa un papel o la que representa otro. Pero el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros hemos sido purificados, que la obra que Dios ha hecho en nosotros es para que nosotros podamos vivir con amor fraternal no fingido, sino con un amor real, un amor que realmente existe,
sincero. El punto número 5 que les había dicho, ámense los unos a los otros. Es la instrucción del apóstol Pedro. Ámense los unos a los otros. ¿Cómo debe ser este amor? ¿Cómo debe ser este amor? Y aquí lo dice el apóstol Pedro también. Primeramente dice entrañablemente. ¿Qué significa entrañablemente? Por ahí busqué la definición en el diccionario. Me gustaría compartírselas. Entrañable significa que es profundo, que inspira gran afecto. El significado de la palabra entrañable. También conocemos las palabras entrañas, ¿no? Que viene siendo de la parte de adentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, nuestras entrañas, ¿no? Lo que está adentro. Entonces, dice el apóstol Pedro que nuestro amor debe ser entrañable, que debe de venir desde adentro, que debe ser profundo, que debe de inspirar a otras personas al verlo. Y finalmente dice el apóstol Pedro que el amor debe de ser, al final de ese versículo, de corazón puro. De corazón puro. El corazón del hombre ha sido manchado y marcado por el pecado. Y a consecuencia del pecado es difícil vivir un amor como se nos está pidiendo en la palabra de Dios. Porque nuestro corazón es egoísta. Nuestro corazón piensa solamente en sí mismo. Sin embargo, ya no estamos solos. Porque Dios nos ha purificado. Dios nos ha cambiado. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Y podemos vivir de la manera en la que Dios quiere que vivamos. Y amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo. Con amor fraternal no fingido, como dice la palabra de Dios. Entrañablemente, desde lo profundo. Y con un corazón puro. Y terminamos el pasaje del día de hoy. Dice ahí en el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos nacido de nuevo. Es Dios el que ha hecho esa obra en nosotros. Y Él puede seguirla haciendo, porque su palabra así nos lo confirma. Amémonos con amor fraternal, no fingido, entrañablemente y de corazón. Dios le bendiga. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor, porque tú sigues hablando a nuestros corazones, tú sigues hablando, Señor, a cada uno de nosotros, tus hijos e hijas, Padre, exhortándonos, Señor, invitándonos a que el amor que brota, Señor, de nuestro ser, porque tú nos has amado, sea un amor sincero, un amor genuino, Padre, que una, Señor, a tu pueblo, que te glorifique a ti, Señor, como hijos tuyos que somos. Y que lleve, Señor, a tu iglesia a crecer, a ser edificada, a ser multiplicada, Padre. Porque el mundo puede ver, Señor, que hay amor en medio de nosotros y puede creer de esta manera que tú enviaste a tu Hijo en la cruz para salvarnos. Gracias por la palabra expuesta, Señor, en esta hora. Confirma tú el mensaje en nuestros corazones y hazlo práctico, Señor, en nuestras vidas.